Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Salud y Vida en este jueves, 13 de agosto del 2020. Susana Naranjo, quienes habla, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida, recordándoles que se retransmite nuestro programa a través de nuestra página web saludyvidaec.com y a través de nuestras redes sociales. También es importante indicarles que este programa está siendo retransmitido por nuestros colegas aliados de prensa.es. Y este programa está transmitiéndose también bajo el auspicio de Stevia Balance con antioxidantes, única en el mercado. Disfruta de todos los momentos con 0 calorías y todos los beneficios de los antioxidantes y protege a tu familia. La fórmula de Stevia Balance con antioxidantes, con vitamina C y E y selenio, y con el mismo sabor de tu stevia tradicional de siempre, más beneficios para tu salud. Adquiérela en presentación de 50 y 100 sobrecitos en Supermaxi, Megamaxi, Medicity y farmacias económicas. Así que damos inicio de esta forma a nuestro programa de hoy jueves. Y tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero Marcelo Merino, con quien vamos a hablar de la situación del sector farmacéutico y la pandemia. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Susana. Buenos días. Un gusto saludarle y un gusto saludar a todos los que le escuchan y nos ven. Muchísimas gracias. Debo comentarles que el ingeniero Marcelo Merino tiene una ingeniería comercial con una licenciatura en administración de empresas y es máster en dirección comercial y marketing. Ha trabajado en varias empresas de renombre nacional e internacional como Coca-Cola, Novartis, Sanofi, Equivira, y actualmente es gerente de negocios de consumo masivo OTC en Divenpro del grupo Dipari. Gracias, Susana. Para mí es un gusto estar con usted, acompañarles esta mañana y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ingeniero, empecemos, por favor, poniendo en contexto, ¿cuál es la situación del sector farmacéutico del país, del Ecuador, frente a este tema de la pandemia que nos ha afectado tanto y que obviamente las farmacias han sido el primer punto de contacto para las personas, para las familias que de una u otra forma les ha afectado el COVID-19? Bueno, nada lejano a lo que está viviendo el país. El mercado farmacéutico, particularmente en los últimos meses, se ha venido desacelerado. Si bien cuando empezó la pandemia, en el mes de marzo, hubo un pico de importante de ventas que no solo favoreció, digamos, a los que estamos en el negocio farmacéutico, sino también a los que estaban en el negocio de los autoservicios, porque la gente se volcó claramente a tratar de abastecerse de productos, de servicios de productos sobre todo para atender la pandemia. Tuvimos un mes de marzo atípico, donde hubieron categorías que fueron de alguna manera favorecidas, caso de las vitaminas C, caso de los inmunosupresores, caso de los geles antibacteriales, que evidentemente produjo una demanda inusitada, una demanda que no respondía a los promedios de ventas, y eso hizo que se produzca un incremento inusual de la demanda en ciertas categorías. En contraste con categorías como el cuidado del sol, como el cuidado dermatológico, que tienen claramente una afectación, ya que al quedarnos en la casa, obviamente hay ciertas rutinas de cuidado, de protección, como es el cuidado del sol, o de cuidado personal, que se han visto significativamente afectadas. De la mano con la situación del país, las tasas de desempleo en aumento, empresas que seguimos operando y varias de ellas han tenido que tomar ajustes de ajustes salariales, de renegociación de los sueldos, y evidentemente eso hace que el poder adquisitivo del país, que ya venía siendo afectado, evidentemente empiece a denotar en la velocidad de crecimiento de los mercados una desaceleración que la industria farmacéutica está siendo parte también. Correcto. Hubo productos, como usted señala, que al principio hubo desabastecimiento o cierto desabastecimiento, ¿verdad? En las farmacias,
como alcohol, gel, algodón, las mismas vitaminas que la gente pensaba que al inyectarse o al tomar vitamina C, de alguna forma le iba a evitar el contagio. En efecto, como usted menciona, Susana, al haber una sobredemanda, obviamente no, la oferta se vio muy superada, se vio rebasada, y eso evidentemente generó faltas de stock, quiebres de stock. Recordando además que muchos insumos de los que dependen la producción de productos vienen de la mano de proveedores que vienen de China. Y recordemos que la pandemia precisamente empezó a inicios del último trimestre del año pasado en Wuhan, en China, y a partir de ahí se produjo un efecto dominó que la industria en general, también, no solo la farmacéutica, sino varias industrias han visto afectada la cadena de suministro regular. Usted mencionó el caso del gel antibacterial, por ejemplo. Lo que ocurrió es que se disparó la demanda en el mes de marzo, en el mes de abril. No había el Carbopol, que es el producto base para hacer el gel antibacterial. Después no había las tapas, no había los frascos. Recuerde que entramos en una cuarentena. Había una transición un poquito complicada, donde las empresas no sabían cómo operar, si cerrar, si trabajar parcialmente, y eso hizo que evidentemente la cadena de suministro se afecte. Y eso provocó que en su momento hubo varios productos que estén desabastecidos. Y por el contrario, también esa demanda inusual de productos hizo que mucha gente, y un poquito con la forma de operar en el Ecuador, mucha gente decidió, siendo que su core business está afectado, regresar a ver en ciertas líneas como el entregar insumos médicos o el entregar productos como los que estamos mencionando en una forma de negocio. Y ha sido realmente terrible el ver en el Ecuador la cantidad de escándalos de corrupción y la cantidad de negociados que desafortunadamente en esta crisis muchas autoridades locales y provinciales se vieron afectadas desafortunadamente. Pero eso vino, perdón, pero eso vino dado también, ingeniero, por la cantidad de permisos que ARSA entregó, tanto a ciertas empresas como a personas particulares que no estaban vinculadas que no tenían como su registro, parte de su registro, la distribución o provisión de insumos médicos o insumos farmacéuticos. Yo creo que la agencia regulatoria ha venido haciendo un buen trabajo en términos generales para modernizar y elevar el estándar. Creo que en una situación de crisis como la que vivimos, nadie estuvimos preparados para poder, y realmente ha sido una lección de vida en lo profesional, en lo personal. Y creo que lamentablemente, yo desde mi perspectiva es un poco fácil decir, bueno, el ARSA se le fue la mano en otorgar registros. Creo que una parte sí, pero creo que la parte más importante, y es un tema que debemos cambiar desde las empresas, desde los que lideramos los negocios, es también tener la conciencia y la responsabilidad de poder hacer las cosas como corresponde. Hubo muchas empresas que estaban en otros rubros que de la noche a la mañana se convirtieron en proveedores de insumos de medicinas o insumos. Gel antibacterial, el crecimiento si el mercado farmacéutico, por ejemplo, tenía a lo sumo 5 marcas de geles antibacteriales, hoy en el Ecuador existen más de 200, ¿sí? Y de todo estándar y de todo. Y eso hace que evidentemente después de una sobredemanda hay una sobreoferta. Y hoy día la gente ya no consume geles antibacteriales porque evidentemente después de haber vivido la pandemia y de todo el ruido que hubo alrededor de algunas prácticas de algún fabricante de geles antibacteriales que estuvo por fuera de la regla, hizo que la gente se asuste, tenga miedo, tenga temor, preocupación y evidentemente la categoría se ve afectada. Eso sumado a los otros temas, evidentemente, es un poco el impacto que está teniendo el mercado en el Ecuador, ¿no? Sí, ¿en qué forma ha afectado esta situación tanto a las farmacias
De las grandes cadenas que tenemos, más o menos serían 3.632 conforme a un reportaje de Plan B, y 3.443 son independientes. ¿Esta pandemia les afectó más a las pequeñas farmacias? Sin duda, los negocios unipersonales se vieron afectados, al igual que las tiendas de barrio, ya que la estructura responde a la persona natural. En el caso de las cadenas, no ha sido fácil. Yo no estoy en el negocio de cadenas de farmacia, yo estoy en el negocio del desarrollo de marcas, pero entiendo que las farmacias, cuando hablamos con nuestros clientes, los clientes en general han tenido que redoblar esfuerzos, han tenido que incrementar costos, han tenido que ser creativos para poder atender la pandemia. Hoy atender un retail requiere costos adicionales para ofrecer todas las medidas de bioseguridad, por ejemplo, que afecta la operación regular. Antes lo que era tan sencillo como ir a comprar, hoy resulta una experiencia porque evidentemente hay que cumplir una rutina de bioseguridad, distanciamiento y tal, que hace que los negocios también se vean afectados. En varias conversaciones la gente dice, oye, pero la gente que está en el negocio farmacéutico hizo fiesta, o la gente de los supermercados hizo fiesta. Sí, sí se ha podido seguir atendiendo los negocios, pero recordemos, y nosotros los que tenemos productos para desarrollar en los canales, nos damos cuenta que los canales fueron afectados. Una farmacia que atendía, me invento, una farmacia cadena que podía haber atendido 100 clientes en el día, por todas las restricciones de cuarentena tuvieron que atender 10 clientes en el día con horarios de restricción y tal. Y también hay mucha gente que seguimos en teletrabajo y en cuarentena, y hemos tenido que ser consumidores del servicio a domicilio, que hemos visto que las cadenas en general han respondido rápidamente a esa opción y que hay muchas ofertas ya para poder comprar, pero también lo que se ve es que el ticket promedio de compra se afecta, ¿sí? Porque cuando uno iba al punto de venta, mientras uno se paseaba por las perchas, había un efecto de compra por impulso para categorías que no son de medicina, o medicinas sin receta, o productos como los dermatológicos, que son parte del mercado. Había una compra por impulso importante, ¿sí? Que hoy día no existe, ¿sí? Porque claramente cuando yo llamo, mi compra es mucho más, primero que estamos todos con el mindset de que tenemos que ahorrar, que hay que cuidar, que hay que rendir el dinero, que no sabemos qué va a pasar, y eso hace que la compra sea mucho más programada. Y dos, entendiendo que la transacción de compra virtual que requiere otra dinámica, uno levanta el teléfono y pide lo que necesita, ¿no? Por ahí alguna recomendación por parte del teleoperador, pero ya no existe esa opción de que, por ejemplo, uno iba a la farmacia y me daba cuenta que yo no tenía, qué sé yo, paños húmedos para mi auto, o me daba cuenta que quería un chocolate como golosina. Eso ya se afectó. Y se ve no solo en el mercado farmacéutico, sino en el mercado de consumo, que hay una afectación en ese tipo de productos. Presentaciones pequeñas, presentaciones de impulso, categorías, imagínense, el otro día conversaba con alguien de una cadena de supermercados que me decía que, por ejemplo, toda la categoría de snacks o de productos para la lonchera se acabó. Ya nadie hace loncheras, ¿no? Entonces esa categoría prácticamente no existe. Y eso mismo se ve en el canal farmacéutico y se está viendo en el mercado ecuatoriano. Así es, y lo estamos viendo a diario en todo tipo de consumo. La gente sí está cuidando y se está cuidando, pero eso es importante también para hacer conciencia en todas las personas. Es importante comentarles que en este jueves 13 de agosto estamos en entrevista con el ingeniero Marcelo Merino, quien es actualmente gerente de negocios de consumo masivo, OTC, en Divenpro del grupo Bifare. Y recordarles también que nosotros, todo nuestro canal y manejo publicitario está siendo manejado por NUN Comunicaciones. Ingeniero Merino, es importante preguntarle un tema en cuanto al Código Orgánico de la Salud. El Código Orgánico de la Salud en segundo debate, cosa que no ocurrió en el borrador para segundo debate, pero sí ya se presentó por el presidente de la comisión para segundo debate,
señala que en la disposición 21ª, los establecimientos farmacéuticos o sus accionistas no podrán ser propietarios total o parcialmente de prestadores de servicios de salud o de servicios farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué comentario le merece esta disposición del COE? Yo pienso que desafortunadamente en el Ecuador, en el último tiempo, las decisiones que se toman desde la perspectiva política no responden a la realidad de los negocios, no responden a la realidad de los que generan empresa. Evidentemente, si un propietario de un negocio relacionado a la dispensación de productos de medicina puede como oferta de valor complementar con servicios relacionados a la salud, creo que es lo más lógico buscar la integración vertical. Y en el mundo la integración vertical es una realidad de los negocios que debe favorecer la generación de empleo, la generación de valor para los consumidores, y que desafortunadamente el momento de emitir leyes lamentablemente existe y con respeto digo esto, pero creo que las autoridades de turno y la gente que está en la asamblea está más preocupada y hoy, en este último tiempo, con calculadora en mano, pensando en las próximas elecciones. Y no se ha escuchado más que escándalo, no se ha escuchado, da pena saber que en lugar de interiorizar y profundizar en las oportunidades que se tienen en el sector, en este caso la salud, para poder ofrecer un mejor sistema, cómo desde trabajar en iniciativas público-privadas, favorecer que el consumidor sea el beneficiado. Estamos más interesados en temas de beneficio personal. Y eso es lamentable. Evidentemente, veo que no ha habido el suficiente criterio y análisis como para poder proponer reformas a la ley de la salud que beneficien a los ecuatorianos. Seguramente habrá el interés de alguien por detrás, como muchas decisiones que se toman, y que no favorecen a todos los ecuatorianos, y eso lo hablo a título personal, ¿no? Correcto. Ahora, ¿en qué forma las grandes cadenas farmacéuticas apoyan o pueden apoyar a las pequeñas farmacias, a las farmacias independientes? Me imagino que tienen que haberse realizado ya ese planteamiento porque es importante para todos el tener la pequeña farmacia en el barrio, porque es parte también de nuestra cultura y tradición. Sí, siendo que mi gestión en la industria farmacéutica está más enfocada al desarrollo de marcas y productos, puedo ver cómo, como proveedor de las grandes farmacias, como de las pequeñas farmacias, que existe cada vez una tendencia de un trabajo colaborativo a través de estos modelos de franquicia, a través de estos modelos de asociación. Veo que las farmacias, las cadenas de farmacia más importantes están trabajando de la mano veo iniciativas de franquicia muy importantes como las farmacias Cruz Azul, veo iniciativas muy importantes como farmacias comunitarias o como farmacias económicas. Las mismas Sana Sana tienen un modelo de franquicia. ¿Y qué hacen eso? Darse una mano de colaboración para hacer sinergias y evidentemente lograr un concepto que es cobertura. Eso se está viendo. Eso debe ir acompañado de la mano de las iniciativas del gobierno, de las leyes que favorezcan ese tipo de iniciativas, ¿no? Que claramente, si es que yo tengo una cadena de farmacia y tengo la posibilidad de distribuir y aliarme con un pequeño o apoyar a un pequeño para que mantenga su negocio, evidentemente las leyes del país deben favorecer para que exista esa sinergia que usted bien menciona y que debe favorecer al final el acceso a la medicina. En el sector de la salud, ese es el principio fundamental. Correcto. Los ciudadanos tengamos como un derecho constitucional el tener acceso de medicina y de medicina de calidad. Nada más. Todas las reformas y leyes deben ir orientadas hacia allá. Y si hay empresas, como los empresarios que están en el negocio del retail farmacéutico, y hay personas que trabajamos del lado del desarrollo de los productos, las leyes deben favorecer para que los que ofrecemos productos podamos comercializar en la mayor cantidad de farmacias y que sean de mejor acceso para los ecuatorianos. Ese debe ser el principio que debe primar y ese es un poco lo que debemos exigir nosotros, demandar de las autoridades, que permitan y favorezcan esta sinergia entre los que ofrecemos productos, entre los que comercializan, los profesionales de la salud, pensando siempre
que nuestro consumidor o nuestro paciente, en el caso de la medicina, es el que manda y es a quien tenemos que ofrecer las mejores alternativas para mejorar su calidad de vida y el bienestar de los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha trabajado intensamente, tanto con las grandes cadenas como con las pequeñas farmacias, para buscar el apoyo y el equilibrio, ¿verdad? Porque no siempre las grandes cadenas llegan a sitios de barrios pequeños, muy poblados, pero pequeños, y ahí necesitamos a la farmacia de barrio. ¿Cuál sería su posición y su mensaje frente, o cómo ve el panorama del sector farmacéutico del Ecuador de aquí al año 21? Seguramente vamos a enfrentar unos últimos 5 meses de recesión, unos 5 últimos meses, donde evidentemente vamos a esperar que con la bendición de Dios vuelva la normalidad o esta nueva normalidad que estamos ya acostumbrados a vivir, de que la economía se reactive, de que todas estas medidas económicas que el gobierno está tomando para poder renegociar las deudas se vean beneficio para inyección de dineros en la generación de empleo y de trabajo. Esperamos, y eso a título personal menciono, espero como ecuatoriano una transición con el nuevo gobierno. No olvidemos que en febrero hay la primera vuelta electoral. Así es. Como ecuatoriano y como padre de familia de 3 hijos, que espero el mejor futuro para mis hijos en este país, le pido a Dios que los líderes que vayan a representarnos legítimamente tengan la aspiración de servir y entender que no solamente el próximo año, sino que el próximo gobierno debe ser un gobierno que nos debe ayudar a tener una transición para poder reactivar la economía. No olvidemos que las proyecciones al inicio de la pandemia decían que el Producto Interno Bruto en Ecuador decrecería un 7%. Vi una noticia donde se anunciaba de fuente oficial que el nivel de desempleo en el Ecuador ya alcanza el 1.000.000 de ecuatorianos, ¿sí? Entonces, si hay 1.000.000 de ecuatorianos empleados y con 400.000 se estimaba un decrecimiento del 7% del PIB, evidentemente no es alentador este cierre de año, pero definitivamente para salir adelante los ecuatorianos deberemos trabajar en el Ecuador haciendo negocios, generando alternativas, buscando formas. Y lo que sí debo mencionar, Susana, es que se ha visto en los que estamos en el quehacer empresarial, se ve mucha solidaridad, se ve gente que estamos hablando de, oye, Susana, ¿cómo usted y yo nos apoyamos? O sea, ¿cómo podemos hacer para que mis productos sean comercializados a través de su negocio? ¿Qué oferta de valor podemos ofrecer? ¿Cómo trabajamos? Se está viendo una sinergia muy interesante porque evidentemente este no es un problema de una persona, no es un problema de una empresa, es un problema del mundo, es un problema del continente, es un problema del país, y en el caso del Ecuador se ha agravado con las particularidades y los tintes propios inherentes a la realidad que tiene el Ecuador y los aciertos o desaciertos de las autoridades que nos lideran. Y desafortunadamente hay una mancha de corrupción horrible que afecta y que vemos que hay dineros que se desvían en lugar de poder atender mejor a los médicos posgradistas que están entregando su vida, atendiendo a tantos pacientes afectados por el coronavirus, que esperamos que con la bendición de Dios pronto esa curva de contagios empieza a descender para volver a retomar la normalidad y que sea diferente. Suena un poquito negativa mi proyección, pero es la realidad. Y acordémonos que siempre en año electoral existe contracción. La gente espera ver quién va a pasar, quién va a ser el nuevo presidente, lo cual no es muy favorable para la economía, porque evidentemente hoy, después de una crisis, necesitamos poner a caminar el tren más rápido para ver cómo podemos recuperar lo que no vamos a recuperar por todo lo que hemos vivido. Correcto. Lo que usted señala es importante, el tema de la solidaridad. Sí, esta época ha sacado muchas cosas positivas de la gente, cosas que antes no había como que no había la necesidad de hacerlo. ¿Esa solidaridad se ha dado en el sector farmacéutico?
Definitivamente, por parte de mi experiencia, hemos visto cómo estamos más abiertos a escuchar qué poder hacer, o sea, qué hacer en conjunto. Ya no es un modelo tan cuadrado, donde yo lanzo el producto, el médico receta y tal, sino ya se está pensando un poco más en el tema de servir. Y creo que la industria farmacéutica, en general, tanto los que están en el negocio del retail como los que estamos en el negocio de las marcas, se ha visto una acción solidaria y un compromiso con nuestro país, con la gente que necesita, de varias empresas, y no es título de la empresa a la que tengo el honor de ser parte, sino de las nuestras, como otras empresas, que han volcado esfuerzos para extender la mano. Por ejemplo, en Guayaquil, por ejemplo, en el aeropuerto, en el ex aeropuerto se montó un hospital, y con apoyo de la empresa privada, la municipalidad de Guayaquil lo pudo hacer con servicios de primera. Y mucho atrás hubo esfuerzo de la empresa privada que generosamente y solidariamente extendió la mano. Hay muchas iniciativas de grupos privados que han sido quienes han sostenido en esta crisis del gobierno donaciones para poder desarrollar los productos, desarrollar las marcas en beneficio de la gente que más necesita. Creo que la industria farmacéutica ha dado una muestra de generosidad, de compromiso, de solidaridad, pensando en el bien común, que es digno de reconocer y aplaudir, y que nos debe llenar de orgullo a los que estamos en esta industria, y que evidentemente nos debe alentar a seguir buscando opciones de beneficio conjunto. Excelente, sí, lo hemos visto y lo hemos visto a diario, ese apoyo solidario de las empresas farmacéuticas hacia los sectores más desposeídos de la población de nuestro país, de nuestro querido Ecuador. En este punto, lamentablemente el tiempo ya se nos ha terminado. Queremos agradecer al ingeniero Marcelo Merino por acompañarnos en este diálogo en su programa Salud y Vida. Susana, muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir con usted, y muchas gracias por todo el esfuerzo también que hace en beneficio del sector de la salud y de todos los ecuatorianos. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias. Así que, amigos, les esperamos el próximo jueves a las 8:30. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales como Salud y Vida Quito S, y a través de nuestra página web www.saludyvidas.com. Queremos agradecer a NUN Comunicación, quienes manejan nuestras redes sociales y nuestra imagen, y agradecer también a Balance, Stevia Balance con antioxidantes. Te lo recomendamos. Única en el mercado, con vitamina C y E y selenio, que te brinda el mismo sabor de tu stevia tradicional, con beneficios, con más beneficios para tu salud. Realmente te lo recomiendo. Yo lo uso a diario. Amigos, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos próximamente. Gracias a todos.